más, ¿no? Entonces, ¿qué voy a ultrafiltrar? Pues voy a ultrafiltrar 22.7 mililitros por minuto y mi flujo plasmático es de 105. Mi fracción de filtración es del 21. ¿Está decente? Sí, probablemente sí. Sea de meta. Factor de dilución. Bueno, aquí sí voy a tener un componente, ¿no? Entonces, ¿hay algo pre que yo estoy administrando? Sí, es esto, ¿ok? Entonces, 105 más entre 105 más 10.5 equivale a 0.9. Eso quiere decir que la sangre se va a diluir un 10% de la original. Mi índice de downtime es igual, 0.91, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Yo tengo mis 2 litros por 0.9, me da 1800. Entonces, realmente de lo que yo prescribí, yo predigo, voy a predecir, pues, que solamente le voy a dar 1800. Eso equivale a 22 mililitros kilo hora. Después, en este caso, tengo 2 litros, tengo 0.9 de factor de dilución y 0.9 de downtime, tengo 1620. Entonces, en esta terapia, yo voy a dar solamente 20 mililitros kilo hora. ¿Ok? Entonces, esto también es un concepto que necesito que entiendan muy bien. Es sencillo, pero es un error. Otro error muy importante es que te digan, muy bien, si tú quieres que tu filtro dure más, ponle sustitución prefiltro. ¿Okay? Seguramente si alguien ya les dio esto o lo han leído en algún lado, seguramente han visto eso. ¿Ok? Si yo utilizo sustitución prefiltro, voy a reducir mi fracción de filtración. Entonces, ¿por qué? Pues sí, si yo aumento la cantidad de volumen que entra al filtro, pues la relación o el porcentaje de lo que yo estoy ultrafiltrando se va a reducir. Sin embargo, no se les olvide que todo lo que yo meto de sustitución también se ultrafiltra. Por lo tanto, si ustedes solamente reparten entre estos dos, es decir, yo paso todo esto para acá, a la post, la fracción de filtración va a subir. Si yo paso todo mi sustitución post, lo paso a pre, mi fracción de filtración va a disminuir. ¿Okay? Pero, si yo simplemente, en vez de ponerla pre, la paso a dializante, pues el dializante no causa convección. Si no causa fracción de filtración. Entonces, quiero que vean esta comparación de fracciones de filtración. ¿Okay? Entonces, sí, poner pre puede reducir tu fracción de filtración, sí. Te dicen, no, es que se diluye la sangre y entonces como se diluye, ya no se coagula, ¿no? Sí y no. Sí se diluye, pero después se ultrafiltra dentro del filtro. Y entre más ultrafiltres, pues más vas a tener fracción de filtración. Si yo le quito pre, o sea, si ustedes me dijeran, ¿qué tiene menor fracción de filtración? ¿Una CBBH 100% pre o una CBBHD? Pues la CBBHD por mucho tiene menos fracción de filtración. Entonces, error garrafal es decir, yo tengo esta aquí y se me coagula el filtro por X o Y razón. Y te dicen, no, pues ¿sabes qué? Vamos a ponerle prefiltro para que nos dure más el filtro. Entonces, estás cometiendo un error porque de una terapia que no tenía fracción de filtración o que era insignificante, ahora tienes una terapia que sí va a tener fracción de filtración. Entonces, es exactamente el concepto contrario. Ahora, si tú tienes una terapia convectiva, CBBH, y tú tienes todo post, pues sí, ahí sí tú dices, bueno, pues entonces ahora le voy a poner todo pre para que se diluya. ¿Ok? Ahí sí, pero estás cambiando una sustitución por otra. Pero a la hora de la hora, si tú lo que quieres es una fracción de filtración baja, pues utiliza dializante. Ya vimos que no hay ninguna prueba hasta el día de hoy de que si tú le das convección a un paciente le va a ir mejor. ¿Ok? Y pues vas a tener fracciones de filtraciones altas que van a arriesgar ese filtro. ¿Ok? Entonces, filtros y soluciones, ya casi vamos a terminar. Esto es muy importante, el concepto de coeficiente de cribado. Esto es las moléculas. Este es el tamaño en Daltons que tienen, albúmina, hemoglobina, beta 2, vitamina B12, creatinina.
Estos son los filtros que tenemos y esto es el coeficiente de cribado. Entonces, prácticamente un coeficiente de cribado es la sustancia que yo tengo de un lado de la membrana. Si yo le doy convección, ¿cuánto tengo del otro lado de la membrana después de esa convección? Si yo tengo un coeficiente de cribado de 1, quiere decir que toda la molécula pasó de un lado al otro. ¿Ok? Eso es todo. Si yo tengo un coeficiente de cribado de 0.5, eso quiere decir que solamente el 50% de esa molécula logró pasar. Entonces, el coeficiente de cribado es una cosa que depende del tamaño de la molécula y depende del tipo de filtro que utilices. ¿Ok? Entonces, en hemodiálisis intermitente y en hemodiafiltración y casi todos los filtros que utilizamos actualmente son filtros de alto flujo. ¿Ok? Que normalmente van a tener un coeficiente de cribado de beta 2 microglobulina alrededor de 0.6, de 0.8. ¿Ok? Tenemos otros filtros mucho más, de poros mucho más grandes que tienen más coeficiente de cribado. Entonces, cuando tenemos, ¿qué tienen los filtros de terapias de reemplazo renal? ¿Cómo son? ¿Qué características tienen? Pues prácticamente son filtros de baja eficiencia. No sé si se acuerdan del KOA, famoso KOA que nos habla de las características difusivas principalmente del filtro. A veces nos enfocamos mucho en el área cuando el área solo es un componente del KOA, pero en general son filtros de baja eficiencia o como algunas personas lo conocen, filtros chicos, de poca superficie. ¿Okay? Entonces, tienes un filtro con un KOA bajo. No necesitas KOAs altos porque tus flujos son tan bajos que es irrelevante tener KOAs altos. Entonces, eso es un concepto de terapias intermitentes que también deberían de tener súper claro. El KOA, el aprovechar un KOA va a depender de los flujos que estés usando. Entonces, si estás utilizando flujos bajos, es irrelevante tener un filtro de KOAs altos. ¿Okay? Entonces, si se dan cuenta, los KOAs de todos los filtros que puse en esta tabla son filtros de baja eficiencia. ¿Ok? Y el KUF, pues es que es el coeficiente de ultrafiltrado, con lo que medimos el flujo de una membrana principalmente, pues son filtros de alto flujo. Normalmente un filtro de alto flujo se va a definir cuando el KUF es mayor a 12. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, el KUF de todos los filtros pues, están arriba de 12, incluso hay KUFs pues mucho más altos. Es decir, son filtros de alto flujo. ¿Ok? Y aquí están los coeficientes de cribado para cada una de las membranas. Entonces, de las membranas y de los moléculas. Entonces, por ejemplo, la B12, pues todo es coeficiente de cribado de 1, porque son de alto flujo. De albúmina, pues todos entre 0.01, 0.02. Mioglobina va alrededor de 0.5, 0.7, dependiendo el tipo de filtro. Por ejemplo, si usan ST150, que creo que son los más que hay más, pues la mioglobina es de 0.55, pero si usan una HF1000 o una HF1400, el coeficiente de cribado de mioglobina es de 0.7, es decir, son poros mucho más grandes entre estos filtros. ¿Okay? Luego, si ven, por ejemplo, nada más por curiosidad, aquí tenemos los de plasmaféresis, pues el coeficiente de cribado de la mioglobina pues es de 1, el de la albúmina es de 0.98, o sea, son filtros de muy, muy alto flujo. ¿Okay? Ahora, las soluciones. Las soluciones, que esta cosa no me deja ver, perdón. Las soluciones prácticamente las podemos dividir en esto. Yo las dividí así porque se me hizo más fácil. Van a estar en las que tienen calcio y las que no tienen calcio. Entonces, esta diapositiva, todas estas tienen calcio y la que sigue no tienen calcio. ¿Ok? Aquí está el sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, lactato, bicarbonato, citrato, ácido cítrico, glucosa, fósforo y la osmolaridad. ¿Ok? Entonces, este es calcio y potasio. Es decir, tienen calcio y tienen potasio. ¿Ok? Aquí está el calcio, 2.5, 3.5, 3, y tienen potasio, 4, 2, 2, 3 o 4, dependiendo que... Estas son las de Fresenius, estas son las de Baxter. Calcio más potasio más fósforo. ¿Ok? Entonces, aquí lo relevante es que estas tienen fósforo, a diferencia de las otras bolsas que no tienen fósforo. Por ejemplo, el Foxilium o el FMC de Fresenius Multiplus K2, ¿no? Y las que tienen calcio, pero no tienen potasio, la típica potasio de cero, ¿no? Entonces, tenemos todas estas. Esas
Prácticamente estas tres diferencias son las diferencias principales entre estas soluciones con calcio. Ahora, las soluciones que no tienen calcio normalmente se utilizan como soluciones para citrato, ¿ok? Ya lo veremos en algún momento. Entonces, si se dan cuenta, pues no tiene calcio. Y igual las vamos a dividir en lo mismo. No calcio, no potasio, no calcio y bicarbonato bajo. Fíjense en el bicarbonato que tienen estas 32, 32. Fíjense, las de Prisma son siempre 32, las de Fresenius 35, Foxilium 30, 35, 32, 32, 32, 35, ¿ok? Eso es lo que trae el bicarbonato en las soluciones comerciales. Ahora, estas, por ejemplo, son normales, sin calcio. Esta tiene no calcio, no potasio. Y este grupo de soluciones que no tienen calcio, sí tienen potasio, pero tienen bicarbonato un poquito más bajo, ¿ok? De hecho, si se dan cuenta, pues es un bicarbonato mucho más fisiológico, o sea, más similar al que tendríamos que tener en la sangre. Entonces, estas soluciones se utilizan cuando se utiliza citrato, porque el citrato, como saben, aporta bicarbonato después del metabolismo hepático y muscular, y es probable que una de las complicaciones metabólicas sea alcalosis metabólica. Entonces, darles dializante o sustitución con bicarbonato bajo o estándar puede ayudar a reducir esa complicación. Ahora, las de no calcio, bicarbonato bajo y fósforo, pues simplemente no tienen calcio, tienen bicarbonato bajo y tienen un fósforo, tienen fósforo en la solución, ¿ok? Esas son prácticamente las soluciones. Probablemente van a tener dos opciones que son con las que se pueden trabajar perfectamente. Prácticamente son calcio con potasio y calcio sin potasio. Ya, o sea, esas son las dos opciones que tendrían, ¿ok? Ahí en la clase de monitorización vimos más o menos cómo escoger estas bolsas. Y cuando estén usando citrato, pues muy probablemente van a usar las que tienen calcio, las que no tienen calcio y bajo bicarbonato y la solución de citrato, ¿no? Esas son las soluciones que van a utilizar. No importa estas de Prisma-8, Prisma-Sol, en realidad son muy similares y se pueden usar intercambiadamente para dializante o para sustitución. Una vez alguien me dijo que una era para dializante y otra para sustitución, pero entonces creo que no entendía nada de nada. Muy bien. Ahora, el ultrafiltrado. ¿Cómo removemos líquidos en estos? Pues hay dos maneras de hacerlo. El ultrafiltrado planeado en 24 horas, que es como en general se hace. Es decir, tú dices, bueno, mi paciente tiene ingresos diarios de tanto, mi volumen negativo en 24 horas es deseado es tal, el paciente en orina, por ejemplo, y entonces yo planeo, tiene ingresos de 1,5 litros y yo le quiero ultrafiltrar en 24 horas otro 1,5 litros, entonces pues le tengo que ultrafiltrar 3 litros. Es así de sencillo, ¿ok? Y la otra forma es pues, el balance por hora. Ahí tienes que tener súper bien capacitados a tu personal de enfermería. Casi siempre cuando esto se hace, el personal de enfermería que maneja la máquina y el personal de enfermería que tiene al paciente, es decir, el enfermero, enfermera del paciente, también deberían de manejar la máquina. Y esto es cuando se puede. Entonces tú le dices, yo quiero que mi paciente quede negativo 50 mililitros por hora. ¿Ok? Entonces el enfermero o enfermera agarra y ve, bueno, pues ahorita le está pasando una solución a 10 mililitros, le está pasando un antibiótico a 20 y aparte le están pasando un plasma y ese plasma en esta hora pasó a 100 mililitros minuto. Entonces, 100 mililitros hora, entonces yo hace el cálculo y dice, bueno, entonces para que en esta hora quede 50 mililitros minuto, 50 mililitros negativo, pues yo le tengo que programar, no sé, a que en esta hora 250 mililitros de ultrafiltrado. La siguiente hora ya no va a tener esas infusiones, entonces le baja. Entonces ahora ya mi ultrafiltrado va a ser de 50 mililitros hora porque no va a tener ningún ingreso. Entonces, esto sería lo ideal, porque de esta forma, pues, manejas muy milimétricamente el ultrafiltrado y, pues, obviamente tu estabilidad hemodinámica, que es el principal objetivo por el que estás prescribiendo este tipo de terapia, pues va a ser mucho mejor, ¿no? Es difícil esto hay que tener un programa. El que pueda hacer esto en su centro, pues es envidiable, porque pues obviamente es algo súper complejo y que pues, le hace que le vaya muy bien a los pacientes. Pero esto funciona